Ya empezamos. Cuando empiece a grabar, empezamos. Bueno, la clase de hoy es la segunda parte de espacios vectoriales, pero primero vamos a empezar con un repaso del- de espacios vectoriales, desde el comienzo, ¿no? Vamos a hacerlo así medio manuscrito. Entonces, hacemos un repaso de espacios vectoriales. ¿No? Fijémonos primero en la definición, ¿no? Entonces recordemos, voy a tener acá una ayuda para no olvidarme de ninguna parte. Entonces recordemos, definición, sea de conjunto con dos operaciones más, que es una operación binaria de B por B en B, es decir, un par ordenado de elementos de B devuelve otro elemento de B, y por que va de el cuerpo base en B en B, ¿no? Es decir, tenemos un conjunto, tenemos K un cuerpo ambiente, ¿no? Eso, supongamos RC. Tenemos un conjunto con dos funciones más, que va de un par de B a un elemento de B, y por que va de un elemento de K y otro elemento de B a un elemento de B. Tal que más y por cumplen los siguientes que podrían ser llamados acción. Cumplen. Bueno, lo primero que tiene que cumplir es que, bueno, esto evidentemente va a representar lo que es la suma de vectores, y esto es la multiplicación por escalar. Profe, Sí, eh, si uno da los tipos de las funciones esos, así, no te escuché más. O se cortó o no hablaste más. sí, perdón. Si uno da los tipos de las funciones esas, usando todo con flechitas, o sea, tipo B en lugar de usar Sí, como el producto, curren and ¿está curren. bien? No, no, no. Para los matemáticos no Sí. existe eso. Yo lo sé porque estuve en algoritmos 2 y en algoritmos 1, pero en general los matemáticos, es decir, decís vos, el uncarrying, como le llaman, este tipo de cosas. No, no, esto no. Eso es para la clase de Ok, computación. bien, gracias. Eh, sí, eso es una cosa de los computadores que es muy útil, pero bueno, en matemática medio que no tiene mucha aplicación. Lo importante es que esto lo tienen que pensar como una suma, porque generalmente lo es, y bueno, estoy poniendo A más B, no. B más W, la primera propiedad es la propiedad conmutativa. B más W es igual a W más B, ¿no? Con B y W perteneciente a B. Esta es la propiedad conmutativa. La segunda propiedad importante, segunda propiedad, todas son importantes, es la propiedad asociativa, ¿no? Que si uno la mira abstractamente es, bueno, pero primero aplico esta función a dos vectores y después lo que me queda le aplico a otro, y bueno, y eso es lo mismo que aplicarlo de otra forma. Sería, si yo hago B más W y después le sumo un U, sería lo mismo que hacer B más W más U, ¿no? Con B, W, U perteneciente. Esta es la propiedad asociativa. Todas propiedades que nosotros conocemos porque son parte de los axiomas de los números enteros y los números reales, que nosotros hemos visto.
digamos, en álgebra 1 y discreta 1 hemos visto lo de los enteros, y en análisis matemático 1 han visto los axiomas de los números reales, ¿no? Existe un único vector, 0 lo denotamos, tal que b más 0 igual a b, ¿no? Y es que es igual a 0 más b por S1, ¿no? Es el elemento neutro de la suma. Y finalmente, para la suma tenemos otra propiedad que es, eh, dado b perteneciente a b, existe un único menos b, tal que en b, ¿no? B más menos b es igual a 0. El 0 es el que viene de C3. Entonces, estos cuatro axiomas son los axiomas que tenían tanto para la suma los números enteros, los números reales, y Rn. Recuerdan que en Rn también teníamos estos axiomas, ¿no? Estos son los axiomas de grupo abeliano, para los que quieran profundizar. Es una estructura. Grupo abeliano es una estructura matemática que tenemos una sola operación que cumple estos axiomas, ¿no? Y si le sacan el S1 es grupo nada más a seca, grupo, ¿no? El grupo de permutaciones es un grupo, cumple todas las propiedades estas con la composición, sacándole la conmutación que no tiene. ¿Mm? Bueno, tanto Z como C, como los números racionales, como los reales, como Rn, cumplen estas cuatro propiedades. Son grupos abelianos con respecto a la suma. Pero hay otro producto, está el producto que tiene sus axiomas separados. P1, 1, el 1 del cuerpo, ¿no? K es un cuerpo. El 1 por B es igual a B para todo B perteneciente a B. El 1 actúa por la identidad. P2 es la asociatividad. Ustedes saben que si tienen mu y lambda en el cuerpo, mu por lambda están en el cuerpo, y lo multiplican por B, es lo mismo que hacer lambda por B y después multiplicarlo por mu, a izquierda. Para todo mu lambda perteneciente al cuerpo, B perteneciente a B, ¿no? Esta es la asociatividad del producto por escala. Estas dos operaciones hasta el momento están separadas. Estas dos operaciones están separadas, y lo que de alguna forma hay dos axiomas que son los distributivos, que son las que relacionan las dos propiedades. Se tiene que cumplir de uno. Profe, Sí, ahí en estos axiomas como que siempre es el producto solo por la izquierda, pero después se usa el producto con la derecha. no, Eso como se define aparte no, el o producto por la derecha no se define nunca. No, no hay productos por producto la por derecha. escalar, digo, El producto por escalar como siempre es que, por izquierda. Siempre es por izquierda. Sí, sí. ok, No. ah, bueno, Uno puede hacer un artificio, pero lo natural es siempre por izquierda. bueno, gracias. Bueno. Eh, las propiedades distributivas son las dos que faltarían, que relacionan la suma de vectores con el producto por escalares de vectores. Entonces, si uno tiene lambda y lo multiplica con una suma de dos vectores, bueno, se cumple la famosa propiedad distributiva, ¿no? Esto es para lambda perteneciente acá y b, w perteneciente a B. Y hay otra propiedad distributiva que es cuando uno tiene así, tiene la suma de dos constantes y multiplica un vector, entonces es lambda más mu por b, es lambda por b más mu por b. Lambda mu pertenecientes acá, b perteneciente a b. Bueno, cualquier estructura
que satisfaga todas estas propiedades es un espacio vectorial. Ustedes, la posibilidad de espacios vectoriales es muy grande, muy grande, ¿no? Porque es muy abstracta esta estructura. Sin embargo, cuando tienen dimensión finita, ya vamos a ver en la clase que viene lo que significa dimensión finita, cuando tienen dimensión finita, eh, no hay muchas posibilidades. Esencialmente son todos k a la n. K a la n es el ejemplo. En dimensión infinita, sí. En dimensión infinita hay teorías enteras de espacios vectoriales de dimensión infinita. Los espacios de Hilbert, por ejemplo, eh, que son espacios de dimensión infinita con un producto interno, eh, donde hay límites. Bueno, hay una cantidad impresionante de espacios vectoriales de dimensión infinita. Por ejemplo, eh, las computadoras se modelan con ceros y unos, ¿no es cierto? El tipo de respuestas que puede haber. En cambio, en las computadoras cuánticas, el espacio de respuestas tiene que ver con un espacio de Hilbert, ¿no? Un espacio vectorial de dimensión infinita con producto interno. Es una cosa mucho más compleja. Es decir, en economía se estudian los espacios de Banach, que son espacios también de dimensión infinita, donde hay límites. Los espacios vectoriales es un mundo de muchas teorías, donde los de computación, no, mucho más que esto no les va a hacer falta, pero tanto en física como en matemática, los espacios de Hilbert y espacios de Banach, los de Hilbert sobre todo, juegan un rol importante en las teorías. Bueno, entonces veamos ejemplos. Bueno, entonces, como yo les decía, si K cuerpo, pongamos uno acá, si K cuerpo, K es K espacio vectorial. Con las operaciones de K, ¿no? Es un caso muy especial, porque acá la constante también es vector, de alguna forma. La constante, digamos, vector y constante son lo mismo acá. Pero bueno, es un caso especial, ¿no? En particular, y esto es porque, bueno, lo que yo les decía, todo esto, si uno lo pone en cuerpo, son todas propiedades que cumplen, ¿no? Entonces, R, C son espacios vectoriales. Los números racionales es un espacio vectorial sobre Q. ¿No? Y no conocemos otros cuerpos, ¿no? Z no es espacio vectorial, bajo ningún aspecto. No hay ningún cuerpo donde yo pueda hacer que Z sea un espacio vectorial en forma natural, ¿no? Capaz que cosas raras, patológicas, pues. ¿No? Z le falta, nunca puede ser espacio vectorial porque cuando uno multiplica un vector, si los Z fueran vectores, cuando uno multiplica por el cuerpo está incluyendo, el uno está en Z, el 2 está en Z y el 1 medio también debería estar en Z, ¿no? Y no lo está, ¿no? Es decir, Profe, sí. ¿puede explicar eso de vuelta? No entiendo. Y supongamos que vos necesitas que haya un cuerpo base, ¿no? Supongamos que Z sea K espacio vectorial, donde K puede ser R, C o Q, digámoslo así, pero no puede ser Z, tiene que ser un cuerpo, ¿no? ¿Qué significa que sea un cuerpo? Que si está 2 tiene que estar un medio, tiene que tener inverso multiplicativo, ¿no? Entonces, justamente, un medio por 1, esto pertenece a Z y esto pertenece a K, pertenece a Z, porque el producto de una constante por un vector me queda un vector. Si yo multiplico la constante un medio
por el 1 que es un vector, me tiene que dar otro vector. Bueno, y esto no se cumple. No voy a demostrar eso ahora, pero es bastante intuitivo que esto nos lleva a un medio que no está en Z, ¿no? Porque es un número que sumado dos veces da 1, el único número es un medio. Digamos, en Z no existe un número que multiplicado por 2 nos dé 1. Esencialmente es eso. Ah, bien. Bien, creo que entendí. Sí, sí. Ujú. Gracias, profe. Bien. Pero veamos ejemplos más que contraejemplos, porque no. Bueno, ¿qué ejemplos podemos ver de espacios vectoriales? Sí. Esto estamos haciendo un repaso porque, bueno, una cosa importante, que yo lo vi en la clase pasada, C es un R espacio vectorial, ¿no? ¿Cómo hago? A más IB por lambda. Bueno, simplemente coordenada a coordenada, sí, lambda A más I lambda B. Y es fácil ver eso. Es diferente ver a C como R espacio vectorial que como, como C espacio vectorial, ¿no? Ya vamos a ver, ¿no? Entonces, observemos que, por ejemplo, 1 e I sirven, esto lo vamos a ver hoy, entonces por eso sirven para hacer cualquier vector, para construir cualquier vector, ¿no? Porque A más I B, ¿qué es? Es A por 1 más B por I, ¿no? Entonces, esto lo miro como constante, ¿no? Entonces, el vector A más IB es la constante A por 1 más la constante B por I, ¿no? Y no puedo, con un solo vector, no puedo obtener todo C. Quiero decir, si yo tengo un vector y lo multiplico por constantes reales, nunca voy a obtener todo C, ¿no? Multiplicando por R y sumando, ¿no? Está bastante claro. Yo tengo un vector y lo multiplico por una constante real, me queda un múltiplo de ese vector, pero nunca voy a poder construir todos los vectores. En cambio, consideremos C como C espacio vectorial. Entonces está claro, entonces cualquier vector en realidad, pero 1 me sirve para obtener cualquier vector. ¿Por qué? Porque A más IB, ¿a qué es igual? Es A más IB, que es un elemento, es una constante ahora, porque está en C, por 1. Entonces, esa es la gran diferencia, fíjense. C como R espacio vectorial, lo puedo construir a partir de dos vectores. Y C como C espacio vectorial lo puedo construir a partir de un vector. Eso va a significar que C como R espacio vectorial tiene dimensión 2. Hay dos vectores que me sirven para construir todo. Y C como C espacio vectorial tiene dimensión 1, ¿no? Es una diferencia importante esa.
que acá es muy intuitiva, entonces por eso quiero remarcarla. Bueno, entonces el espacio vectorial típico que teníamos era Rn es R espacio vectorial. Y no hace falta recordar, bueno, recordemos que la suma es coordenada a coordenada y la multiplicación también. Eso, bueno, y lo mismo para Kn, ¿no? Cualquier Kn es K espacio vectorial. En algún momento, si ustedes repasan lo que vimos hace unas cuantas clases, probamos todas las propiedades esas, S1, S2, S3, S4, P1, P2, D1, D2, las probamos con los mismos nombres las probamos, ¿no? Son fáciles de probar. Bueno, en el mismo estilo, las matrices K, N por M o M por N es un K espacio vectorial. Si las matrices no son más, ustedes saben que vectores ordenados de otra forma, escritos de otra forma. K a la M por N es esencialmente, ya vamos a ver qué significa esto, es esencialmente lo mismo que K a la M por N así. ¿No? Es lo mismo que un vector largo, largo, que apilados, ¿no? Está clarísimo eso. Todo es coordenada a coordenada, así que es lo mismo. Es lo mismo. Ah, acá el cero es la matriz con coordenadas todas cero y menos un vector es en todas las coordenadas poner un menos. En todas las entradas poner un menos. Otro que vimos es polinomios en K. Bueno, esto en realidad es un espacio vectorial, fácil de ver que es espacio vectorial, es como que si fuera coordenada a coordenada, cada coordenada es un grado, y es muy parecido a lo que sería, ustedes no saben lo que es esto, pero pido que se lo imaginen, K a la N, ¿no? En vez de tener eh, acá un número fijo, acá es infinito, ¿no? Digamos, porque hay infinitos grados, esencialmente, ¿no? Es como si fueran n uplas infinitas, ¿no? Uplas infinitas. Eh, pero no, está mal esto. Bueno, en realidad se llama así. Pero bueno, lo vamos a tachar porque no quiero explicar lo que es esto. Bueno, pero la cosa que acá hay un conjunto de vectores que nos sirven para generar todos, que son con 1, x cuadrado, x al cubo, y así x a la n y hasta el infinito, puedo generar cualquier polinomio. Con productos por K y sumas. ¿No? Fíjese que es diferente a R a la N. Con R a la N me alcanzan con N vectores, ¿no? Recuerdan que E1, N me servían para hacer todos los vectores. Acá tengo infinitos vectores que me alcanzan. Y no hay menos, no se puede hacer con menos. Bueno, todo esto tiene que ver con
con lo que vamos a ver hoy, que después seguimos viendo. Bueno, otro ejemplo que vimos es sea X conjunto R a la X, o K a la X, sería lo mismo. R a la X, que son todas las funciones de X. Está muy lento esto, de X en R. Todas las funciones de X en R, ¿no? Entonces acá defino, si F y G son funciones, F más G es una función nueva, definida. F más G es una función nueva, entonces tengo que ver cuánto vale en cada X. F más G de X es F de X más G de X, ¿no? Esto está bien definido porque están los números reales. Y si lambda perteneciente a R, lambda por F es una nueva función que pertenece a R de X, definida. Lambda por F en X es calcular F de X y multiplicarlo por lambda. No es lo mismo lo de la izquierda que lo de la derecha en estos casos, ¿no? Lo de la izquierda es una nueva función que la calculo en X. ¿Y cómo la calcula? Bueno, como está a la derecha, que sí sé cómo se calcula, ¿no? Entonces vimos que esto es un espacio vectorial. Por ejemplo, R a la R es llamado f de R. Son las funciones de R en R. Que es algo que estudiamos en análisis 1, ¿no? Funciones de R en R. Eso es un espacio vectorial. Muy salvaje, ¿no? Acá, digamos, eh, como estructura algebraica es muy es una estructura, tiene una estructura muy complicada. R a la N no, es una cosa mucho más sencilla, pero esto es mucho más, ¿no? Supongamos si X es igual a 1n, ¿no? Lo denotamos I sub n. R a la I sub n son todas las funciones de 1n a R. ¿Mm? Y eso está caracterizado por los valores que toma esa función. F de 1, F de 2, F de n, ¿no? Una función está caracterizada por sus valores. ¿Mm? Y esto es lo mismo, después vamos a ver en algún momento, ¿no? Porque es lo mismo tener un n coordenadas que tener n valores de f, f1, f2, fn. Intuitivamente le estoy diciendo, no estamos haciendo nada formal. Entonces, R a la X es generalización de R a la N, ¿no? Para cualquier X conjunto. R a la N es con un conjunto de N elementos, pero X puede ser cualquier conjunto. Bueno, el ejemplo de exponenciación no lo vamos a hacer porque es más un ejemplo
para mostrarles que las cosas no son tan lineales, a veces no son tan lineales, pero lo que sí vamos a repasar, recordemos, no las demostraciones, que lambda por b, no, lambda por el vector cero es cero. Estos son resultados fundamentales e intuitivos. Cero por un vector b es cero también. Este no es tan intuitivo. Si lambda por b es igual a cero, entonces eh, lambda igual cero o b igual cero. Y finalmente, este sí es importante, menos uno por b es menos b. ¿Qué significa esto? Que si yo multiplico por la constante menos uno a un vector b, obtengo el opuesto. Estas son propiedades muy intuitivas, digamos, que se pueden demostrar a partir de las acciones. Hemos demostrado cosas muy parecidas con los números reales y los números enteros. Bueno, y ahora entramos a otro tema, a repasar otro tema, que es subespacios vectoriales. Yo recuerden que les dije que íbamos a repasar todo en esta clase porque es un tema muy nuevo y muy importante. Dentro de los espacios vectoriales conviven, hay ciertos subconjuntos que son subespacios, es decir, que son subconjuntos y son espacios vectoriales por sí mismos. Por ejemplo, si uno tiene R3, la recta horizontal, o R2, la recta horizontal R de las X también es un espacio vectorial, ¿no? Y en realidad cualquier recta que pase por el origen es un espacio vectorial. Bueno, los subespacios vectoriales esencialmente son esos, son subconjuntos lineales de un espacio vectorial, ¿no? En el caso de R3, los subespacios, en R3, los subespacios, antes de definir lo que hay tres tipos. R3, que es todo el espacio. Planos, eso es de dimensión 3. Planos que pasan por el origen, por cero. Rectas, esto es dimensión 2, los planos de dimensión. Rectas que pasan por cero, ¿no? Siempre tienen que pasar por cero el subespacio. El cero es un elemento que tiene que estar en un espacio vectorial, entonces el cero siempre tiene que estar en su espacio. Rectas que pasan por cero, y este es dimensión 1, ¿y cuál sería el de dimensión cero? A ver si alguien sabe cuál es el de dimensión cero y que tenga el cero. Bueno, cero, cero, ¿no? Entonces acá tenemos todas las dimensiones posibles. No sabemos lo que es una dimensión todavía, pero ustedes sí intuitivamente saben lo que es, ¿no? Dimensión 2, dimensión 1, dimensión cero, ¿no? Y en R4 habrá lo que se llama bueno, espacios en realidad, que son hiperplanos. Hay subespacio dimensión 3, dimensión 4, 3, 2, 1, 0, y así sucesivamente. Entonces, definición. Entonces, sea B, espacio vectorial sobre K, o un K espacio vectorial, así se dice. Y entonces, W incluido en B se dice, o no sé si se dice, bueno, que es su espacio de B
si se cumplen dos propiedades. Bueno, primero la primera propiedad básica es que W distinto de vacío. Y la propiedad que cumple es que si B, W pertenecen a W, entonces B más W pertenece a W. B, si B, W, perdón, si B pertenece a W y lambda pertenece a K, entonces lambda por B pertenece a W. Es decir, dos elementos del subespacio sumados se quedan en el subespacio y la multiplicación de una constante por un vector del subespacio se queda en el subespacio. Lo cual diría que la función más de W restringida W por W va a W. En realidad va primero a B, pero esto cae en W. Y el por de K restringida K por W cae en W. Eso está diciendo eso, ¿no? Eso es un subespacio. Yo les dije que son espacios vectoriales. Bueno, eso es algo que se puede demostrar. Pero primero veamos lo siguiente. 0, primero. 0 pertenece a W. ¿Por qué? Bueno, como W es distinto de vacío, W grande, ¿no? Existe B perteneciente a W. Hay algún vector en W. Eh, Implica que, bueno, hay varias demostraciones, no sé si estoy haciendo la mejor de esta. Eh, Implica que menos 1 por B también pertenece a W, por B, ¿no? ¿No? B nos dice que multiplicar por un escalar pertenece a B. Pero menos 1 por B siempre es menos 1 por B es menos B. Eso implica, entonces esto pertenece a W, y eso implica que B por A implica que B más menos B igual 0 pertenece a W, ¿no? Creo que multiplicando por lambda igual 0 ya estaba también. Bueno, no importa. Hay varias formas de verlo. Y bueno, acá salió de cajón que eh, lo demostré arriba en realidad. Si B pertenece a W, entonces menos B pertenece a W. Estas son las dos propiedades muy importantes, ¿no? Profesor, Sí, no me queda clara esa segunda propiedad, ¿por qué la implicación? Porque W es subconjunto de B, ¿o no? sí, sí. Y, Pero, esta que estoy señalando acá, ¿esta no te queda clara? claro, eso. Es un subconjunto, pero si B está en W, menos B también va a estar. Ya lo demuestro. En realidad lo demostré arriba también. Es decir, B pertenece a W, ¿no? Eso implica, por B, que menos 1 por B pertenece a W. Ahora bien, esto ya lo hice arriba, pero algo más detallado. Ahora bien, en B, menos 1 por B, probamos que es menos B. No, no lo probamos en esta clase, pero lo probamos en la clase pasada. Menos B, ¿no? Entonces, como menos 1 por B es menos B y menos 1 por B pertenece a W, eso implica, esto estrella por estrella, que menos B pertenece a W. Y ya está, ¿no? Los axiomas nos fuerzan
a ciertas cosas, ¿no? Los espacios vectoriales son estructuras muy rígidas, entonces eh, van a haber varios resultados que no son del todo obvios, que es porque la estructura de espacio vectorial es muy rígida. Entonces, si B está en W, la estructura de espacio vectorial y la definición de subespacio nos fuerza a que menos B esté en W. No es cualquier subconjunto, W no es cualquier subconjunto de B. Es un subconjunto de un espacio vectorial, con lo cual ya hereda bastantes propiedades, que cumple estas dos propiedades además, ¿no? Es todo muy rígido, toda la estructura es muy, muy rígida. Entonces uno puede mostrar, cuando hay más rigidez, más cosas puede mostrar. Bueno, Profe, sí, ¿puede ser que el ser subespacio sea una relación de orden? sí, es un orden parcial, lo que se llama un orden parcial. Sí, sí, sí. Un pos, ¿no? Lo que llaman en computación un pos. Sí, forman como sí, es, con, con la unión e intersección, para los que saben, los subespacios vectoriales, creo que los subconjuntos, pero los subespacios vectoriales, no, la unión de, no, sí, es una relación de orden, una relación de orden, pero no completa, ¿no? Hay dos subespacios que pueden no estar incluidos uno dentro de otro. Es decir, es una relación de orden, Claro, pero sí, no completa. Es un orden parcial, claro, exacto, sí, sí, un orden parcial. claro. Bien, Bueno, gracias. no, de nada. Bueno, esto es muy importante ahora, sobre todo para probar que algo es un subespacio o no, ¿no? Sea W incluido en B, B es K espacio vectorial, ¿no? Y W distinto de vacío, ¿no? Entonces, W subespacio de B, sí, solo sí, mu más lambda W pertenece, no, mu no, B, bueno, puse U, pero vamos a poner B. B más lambda W pertenece a W para todo B, W en W y lambda perteneciente acá. Es decir, en vez de probar dos propiedades, se puede probar esta, ¿no? Si ustedes tenían, para probar que algo era subespacio, tenían que probar dos propiedades, que la suma estaba y que el producto por escalar estaba. Bueno, esas dos propiedades se combinan en una sola, que es esta. No vamos a mostrar esto ahora, es bastante sencillo la demostración y está lo vimos en la clase pasada, ¿no? Pero si ustedes prueban esto, eh, van a, digamos, ya prueban que es un subespacio. En la tarea de mañana va a haber que probar que un subespacio, que un subconjunto es subespacio. Bueno, dice por definición es esto. ¿Mm? Sería casi lo mismo hacerlo de la otra forma, pero bueno, si les piden por definición es esto. Esta es la definición. Lo otro es una consecuencia. Ahora, si ustedes están en un parcial y no les dicen por definición, pueden usar esta propiedad tranquilamente, como yo uso muchas veces en la teórica, como voy a usar en la teórica muchas veces, ¿no? Entonces recuerden, esta es una propiedad un poquito más corta para demostrar que algo es un subespacio. Entonces hay un teorema que se puede usar viendo la definición o usando esta propiedad, que ya lo vimos la clase pasada y no lo vamos a ver esta clase, sea B un K espacio vectorial y W subespacio
de B. Entonces, W con la suma y el producto por escalares de B es espacio vectorial, es K espacio vectorial. Es bastante natural. Pero anda medio malo ahí esto. Bueno, y la demostración en realidad es conceptualmente sencilla. Digamos, ya vimos que el cero está y que el opuesto está. Y después todas las demás propiedades de S1, S2, todas esas propiedades se heredan, ¿no? Como es un subconjunto, se heredan, ¿no? De las propiedades de B. Entonces no es muy difícil de demostrar. Bueno, veamos ejemplos de subespacios. Ya vamos terminando el repaso, ya estuvimos como media hora, no, 20 minutos, ejemplos. No, como 50 minutos. Los primeros ejemplos es el conjunto cero, que lo denotamos a veces cero solamente, eh, eh, y el conjunto B, es decir, el más chico y el más grande son subespacios de B. ¿Mm? Eso es importante. Siempre hay dos subespacios que se llaman triviales, que es 0 y B, ¿no? O 0 y B. A veces se denotan así. 0 se denota así. ¿Mm? Los subespacios triviales. Triviales, pues, porque siempre están, siempre trivialmente están, ¿no? Si B perteneciente a B, entonces los múltiplos de B es su espacio. Claro, la suma de un múltiplo de B es un múltiplo de B, y un múltiplo de B multiplicado por una constante es otro múltiplo de B, ¿no? Se denota muchas veces K por B directamente. Son, es todo el cuerpo por B. Bueno, y acá viene un ejemplo importante. Ejemplo muy importante. Porque en realidad vamos a ver que en Rn todos los subespacios tienen esta forma. Vamos a ver los subespacios que son cero de ecuaciones homogéneas, de sistema de ecuaciones lineales homogéneas, y vamos a ver en algún momento que todos los subespacios de Rn son así. Ejemplo muy importante. Es decir, este ejemplo abarca todos los subespacios de K a la n, ¿no? No lo que estamos mostrando ahora, pero a la larga va a ser así. Eh, sea A una matriz que puede ser M por N, ¿no? K a la M por N. ¿Mm? Y tenemos entonces el subespacio W son los X pertenecientes a K a la N. Recuerden que un vector columna puede ser visto como un vector de K a la N, tal que A por X igual 0, ¿no? Es decir, X W son los vectores de K a la N, solución de la ecuación
A por X igual 0. ¿No? Del sistema de ecuaciones homogéneo A por X igual 0 sería. ¿No? Es algo que venimos estudiando desde el comienzo casi. No, desde el comienzo no, pero desde muy al principio. Entonces, esto W es un subespacio. Hagámoslo por definición, no lo hagamos por... en las transparencias que yo les dije están hechas por la propiedad, pero hagamos acá directamente por definición. Sean B, W pertenecientes a W. Eso implica que A por X es igual, A por B, perdón, es igual a 0 y A por W es igual a 0. Eso implica que A por B más W, por las propiedades de multiplicación de matrices, es A por B más A por W, que es igual a 0. ¿No? Es 0 más 0. Eso implica que B más W, ¿no?, pertenece a W. Anda medio mal esto, escribo y me aparece a la media hora lo que escribo. Debo estar con un problema en la red. Y si tengo una constante, sea B perteneciente a W, perdón, y lambda perteneciente a K, entonces A por lambda B es lambda por AB. Eso ya lo sabemos del producto de matrices. Y AB es 0, entonces lambda por 0 igual 0. Implica que lambda B pertenece a W. Bien, la demostración es casi trivial, pero es importante que las soluciones de un sistema de ecuaciones forman un subespacio. Y además tengan en mente que todos los subespacios de escala n tienen esta forma. Todos los subespacios de escala n tienen esta forma. Todo subespacio es el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones. Lo cual es muy importante para ver después ciertas propiedades. Bueno, y ahora empecemos la clase de hoy. Va a estar cortita la clase de hoy. La clase de hoy vamos a ver más ejemplos de subespacios, combinaciones lineales de vectores, vectores generados por subespacio y haremos algunos ejemplos. Nada más, va a ser muy corto. Bueno, ¿qué ejemplo vamos a ver ahora? Un ejemplo muy particular por ahí, si se quiere, que es esencialmente también un sistema de ecuaciones con una sola ecuación, justamente. Son los x1, x2, xn, tal que xj igual 0. Es decir, la coordenada j es 0. ¿No? Esto se puede escribir como un sistema de ecuaciones muy fácilmente, pero no lo vamos a hacer así. Directamente se puede probar que es un subespacio esto. Por ejemplo, probemos que este es un subespacio, es decir, todos los vectores de Rn cuya primera coordenada es 0. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, tengo dos vectores en W que son de esta forma, primera coordenada 0, los sumo, como la suma es coordenada a coordenada, y los multiplico por una constante, y la multiplicación también es coordenada a coordenada, me queda, la primera coordenada me sigue quedando 0. Entonces está en W. Es muy sencillo. Este es un ejemplo más interesante. Bueno, he visto muchos que en la tarea han puesto A a la T, pensaban que T era un número, no. A a la T en general, sobre todo si la T es, no es cursiva, es la traspuesta. Y las matrices simétricas con coeficientes en K son las matrices que la traspuesta de A es igual a A, ¿no? En 3×3 serían las matrices A11, A12, A13. Como la primera fila es igual a la primera columna, ¿no? Recuerden que eso pasaba con la traspuesta. Tenemos que esta es A12, A13. Acá va A22, acá va A23, acá de nuevo va A23 y acá va A33.
¿Por qué es simétrica? Bueno, está claro. Fíjense que la diagonal, bueno, es la diagonal. Pero fíjense que si yo hago una simetría con respecto a la diagonal, esta va con esta es simétrica a esta, A1,3 es igual a 1,3, son simétricas con respecto a la diagonal, ¿no? Con respecto a la diagonal, A2,3 es simétrica a A2,3 y ya está. Son simétricas, es decir, por, si uno las parte por la diagonal y uno las refleja, obtiene lo mismo del otro lado. Las matrices simétricas entonces son las matrices tal que la coordenada de IJ es igual a la coordenada de AJI. Nada más que eso. Bueno, este es un subespacio muy importante de las matrices n por n. ¿Cómo se demuestra? Bueno, es simplemente ver coordenada a coordenada todo esto, ¿no? Es decir, yo tengo dos matrices simétricas, A, hagamos con azul que resalta más, A y B, ¿no? La matriz es tal que A es igual a traspuesta y B es igual a B traspuesta, ¿no? Entonces, la matriz A más, yo quiero ver que A más delta B pertenece a sim sub n de K, es decir, es una matriz simétrica. Quiero ver que A más delta B traspuesta y J es lo mismo que A más delta B y J, ¿no? Porque esta es la propiedad que define una matriz, eh, una matriz simétrica, ¿no? A ver, si acá, ahora vamos a hacerlo me parece que va a estar mejor acá. Si A B es simétrica y lambda perteneciente acá, A más lambda B simétrica. Es decir, ¿cuál es la definición de simétrica? La definición de simétrica es que A traspuesta igual a. Tenemos que ver esto. Es decir, esto es lo que me falta en la transparencia, que por eso lo quise hacer acá. Quiero ver que A más delta B traspuesta en el lugar IJ es igual a A más lambda B en el lugar IJ, ¿no? Dos matrices son iguales si son iguales coordenada a coordenada. Bueno, y eso es lo que veo en las transparencias. Hago A más lambda B traspuesta IJ. Por definición de traspuesta, esto es A más lambda B JI. Por suma y producto por escalar en matrices, esto es AJI más lambda BJI. Pero como son simétricas, AJI es lo mismo que AIJ. Y BJI es lo mismo que BIJ. Entonces me queda AJI más lambda BIJ. Por definición de suma producto por escalar, esto es A más lambda B de IJ. Y ya está. Las matrices simétricas forman un subespacio vectorial. Bueno, los polinomios es un subespacio vectorial de las funciones sobre R, ¿no? Eso está bien, no hace falta que digamos. Las funciones continuas, ¿no? Ustedes han estudiado en análisis que, bueno, las funciones continuas. Y han estudiado que la suma de funciones continuas es una función continua y el producto de una función continua por otra es una función continua. Es un subespacio, por lo tanto, de las funciones en general. Acá está la demostración, que es la misma de análisis. Si f y g funciones continuas, es decir, si el límite de cuando x tiende a de f de x es f de a, y el límite de cuando x tiende a de g de x es g de a, tomo un lambda en R, entonces por las propiedades de los límites, el límite cuando x tiende a de f más lambda g de x, yo quiero ver que esto es continua, quiero ver que esta es continua,
Entonces, el límite cuando x tiende a de esta función en x es el límite de una suma, es la suma de los límites. Y el límite el producto de una función por otra, lambda es una función constante, es el producto de los límites. Entonces queda esto, y bueno, y queda que es continuo. No queremos profundizar mucho en eso porque tampoco es lo más esencial. De la misma forma, los polinomios son subespacio de las continuas, ¿no? Entonces tenemos esta categoría de los polinomios, subespacio de las continuas, los continuos, subespacio de las funciones. Y en realidad las continuas son subespacio de las derivables, que también podemos probar que es un subespacio vectorial. Que creo que eso lo hizo Cristian a la mañana. Bueno, y ahora vamos a estudiar combinaciones lineales. Ahora sí, realmente, saliendo ya de los ejemplos de subespacios vectoriales, vamos a estudiar combinaciones lineales de vectores. Es algo que ustedes están acostumbrados a trabajar, pero ahora vamos a formalizarlo y vamos a ver cuándo las combinaciones lineales de vectores generan un subespacio. Esa es la idea, ¿no? Entonces, sea B espacio vectorial sobre K, o K espacio vectorial, y tenemos n vectores, B1, Bn, en B. Entonces, B en B es combinación lineal de los B1, Bn, si existen escalares lambda 1, lambda n en K, tal que B es lambda 1, B1 más lambda n, B. La definición es bastante natural, y ustedes ya, con todo lo que hemos hecho en Rn y en espacios vectoriales, están acostumbrados a trabajar con combinaciones lineales. Por ejemplo, si tomo B1 igual a 1, 0 y B2 igual a 0, 1 en los complejos al cuadrado, ¿no? En C2. ¿Es I2 combinación lineal de B1 y B2? Pregunta. Bueno, sí, ¿no? ¿Cómo hago? Y si hago I por 1, 0 más 2 por 0, 1, no es muy difícil darse cuenta cuál es la regla para hacerlo. Esto es I0 más 0, 2. Y esto es I2. ¿No? Es muy fácil, ¿no? Si B genéricamente es AB, entonces AB, digamos que vámonos así directamente, es simplemente A por 1, 0 más B por 0, 1. ¿No? En algún momento, no sé si se acuerdan, por eso lo repaso, vimos que Rn tenía base canónica de 1n. Bueno, esto es parecido a eso, que me servían para generar todo, ¿no? Entonces, cualquier vector en realidad de C2 es combinación lineal de 1, 0 y 0, 1, con esta fórmula, que es muy sencilla. Además, podemos observar que esto nos va a servir para la clase que viene, que esta es la única combinación lineal posible, ¿no? Si yo tomo otra combinación lineal, o supuestamente otra combinación lineal, B es lambda 1, B1 más lambda 2, B2, me queda que lambda 1 es I y lambda 2 es 2. No hay otra. Es la que yo tomé. No, es decir, este conjunto B1, B2 tiene dos propiedades. Puedo generar cualquier vector, de C2 en una única forma, ¿no? Es lo que vamos a llamar la clase que viene, el jueves, o la otra clase quizás, una base. Yo con esos dos vectores puedo generar cualquier vector de una única forma. Puede ocurrir que un vector sea combinación lineal de otros vectores de varias formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, si B es I2 y B1 es 1, 0, B2 es 0, 1 y B3 es 1, 0, tenemos dos formas de hacerlo. B es igual a I por B1 más 2 por B2 más 0 por B3, o B es I menos 1 por B1 más B2 más B3. Son dos formas de escribirlo. Por eso B1, B2, B3 no es una base, porque aunque generan todo, me dejan
varias formas para escribir cada vector, ¿no? Esas son propiedades importantes que vamos a ver las dos clases que vienen. Cuándo es base, cuándo no es base. Eh, También puede ocurrir que, bueno, elijo unos vectores que no me sirvan para generar todo, digamos. Por ejemplo, yo tomo 0, 1, 0 y 0, 1, 1. ¿Esto me alcanza para generar todos los números complejos al cubo? No. Por ejemplo, 1, 1, 0 no es combinación lineal de estos vectores. Porque si trato de hacer la combinación lineal así genérica, 1, 1, 0 es lambda 1, 0, 1, 0 más lambda 2, 0, 1, 1, meto los lambda 1 adentro, sumo, y me queda que la primera coordenada va a ser siempre 0 con estas combinaciones lineales. Entonces, no, nunca voy a poder lograr este 1. Entonces, bueno, acá falla la condición de generar, ¿no? Estos dos vectores no generan cualquier vector, generan algunos vectores de los complejos del cubo. Bueno, y ahora viene una observación muy importante. Cómo yo detecto que un vector es combinación lineal de otros? En Rn, ¿no? En Km. ¿No? Estoy en Km. Entonces yo digo, bueno, este vector es combinación lineal de B1, Bn. ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Hay alguna forma algorítmica? Sí. Y son todos sistemas de ecuación. Ustedes escriben, digamos, para que queden en la notación que estamos acostumbrados del sistema de ecuaciones, escriben el vector iésimo como A1i, AMI. ¿Mm? Entonces, que B sea combinación lineal de B1, Bn, es decir, que sea lambda 1, B1 más lambda n, Bn, es lo mismo que decir que B1, B larga 1 hasta B larga m es lambda 1, A1, 1, A1, A1, 1, AM1, así. Toda esta suma de vectores, ¿no? Que si uno lo hace coordenada a coordenada, queda que B1 es igual a esto, B2 es igual a la segunda coordenada y M es igual a esta coordenada. Pero fíjense que esto es un sistema de ecuaciones. B es combinación lineal de los vectores B1, Bn en Km, si solo si tiene solución el siguiente sistema de ecuaciones. A1, 1, lambda 1, más A1, 2, lambda 2, más A1n, lambda n, B1, y así sucesivamente. Si lambda 1, lambda 2 y lambda n son las variables que tengo que descubrir, si yo las descubro, entonces puedo armar esto, ¿no? Entonces, eso sería, y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Eso sería, fíjense que durante toda la materia van a ver hasta el final de la materia que todo se reduce al sistema de ecuaciones, que el sistema de ecuaciones es el corazón de esta materia, del álgebra lineal en realidad, ¿no? Todo se reduce al sistema de ecuaciones. Los problemas importantes se reducen al sistema de ecuaciones, a resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, en particular, repito, ver que un vector es combinación lineal de otros vectores es un sistema de ecuaciones. Si estamos trabajando en Kn, ¿no? En algo no abstracto, no abstracto, ¿no? No es un espacio vectorial abstracto. Bueno, por ejemplo, demostrar que... Vamos a borrar todo lo que hay que borrar. Demostrar que el vector 5, 12, 5 es combinación lineal de estos tres vectores. No es fácil al principio, ¿no? Traten ustedes de hacer a ojo, escribir 5, 12, 5 igual a lambda 1, 1 menos 5, 2 más lambda 2, 0, 1 menos 1 más lambda 3, 1, 2 menos 1. Sin saber el sistema de ecuaciones, traten de hacer esto a ojo. No se puede, digamos, no es fácil, ¿no? Tienen que ir empezando a hacer prueba y error, digamos. Generalmente no hay mucha libertad. Muchas veces, en este caso va a ser único, lambda 1, lambda 2 y lambda 3 van a ser únicos. Entonces hay que tener mucha suerte para pegarle, digamos, ¿no? Bueno, pero fíjense que esto es
lambda 1 menos 5 lambda 1, 2 lambda 1, más 0, porque lambda 2 por 0 es 0, lambda 2 menos lambda 2, más lambda 3, 2 lambda 3, menos lambda 3. Bueno, sigamos. Ahora sumemos coordenada a coordenada. Acá creo que me falta un 0, ¿no es cierto? Sí. Sumamos coordenada a coordenada, como sabemos que se suman los vectores. Esto es lambda 1 más 0 más lambda 3. Esto es menos 5 lambda 1 más lambda 2 más 2 lambda 3. Y esto es 2 lambda 1 menos lambda 2 menos lambda 3. Entonces, yo tengo que encontrar lambda 1, lambda 2, lambda 3 que cumplan esta ecuación, ¿no? La ecuación, esto es el objetivo, ¿no? Pero desarrollando, lo que me queda es que tengo que demostrar que luego debo encontrar lambda 1, lambda 2, lambda 3, tal que 5 es igual a lambda 1 más lambda 3. 12 es igual a esto, ¿no? Marquemos con colores. 5 tiene que ser igual a esto. 12 tiene que ser igual a esto. Y 5 de nuevo tiene que ser igual a esto. Entonces, 5 es lambda 1 más lambda 3. 12 es igual a menos 5 lambda 1 más lambda 2 más 2 lambda 3. Y 5 tiene que ser igual a 2 lambda 1 menos lambda 2 menos lambda 3. Es un sistema de ecuaciones hecho y derecho. Entonces fíjense que el problema de resolver si un vector concreto es combinación lineal de otros tres vectores concretos es un sistema de tres ecuaciones. No, perdón, que quedó de 13 porque son tres coordenadas. Eh, de tres ecuaciones con tres variables. Quedan tres variables por cada vector que hay. Si hubiera cuatro vectores, serían cuatro variables. Bueno, acá repito esto. Y acá estamos de nuevo haciendo esto, ¿no? Es lo mismo. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Planteando la ecuación. No quiero, digamos, la primera ecuación es, a nivel de matrices, fíjense que esto es, ¿qué hice? 1, 0, 1, 5. La segunda es menos 5, 1, 2. Bueno, ahí quedó medio feo, parece 12. Ay, 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 ya estamos con la dislexia. A ver. 1, 2, queda igual a 12. Y la última es 2 menos 1 menos 3, 5. ¿No? A nivel de matriz extendida, el sistema es este, ¿no? Que está ahí. Bueno, lo resolvemos. No vamos a hacer, no, digamos, es muy fácil este. Primero eliminamos todo lo que está abajo del 1. Después eliminamos, ahí nos queda este 1 acá. Entonces eliminamos el menos 1 que está abajo, haciendo F3 más F1. Queda esto. Después dividimos, como la F3 queda así, que hacemos F3 sobre 4 para que nos quede todos unos en la diagonal. Acá me queda arriba del 1 un 7 y un 1, los tengo que eliminar y me queda así, ¿no? Luego, lambda 1 es igual a menos 3, lambda 2 es igual a menos 19,
lambda 3 es igual a 8. Vayan uno a averiguar a deducir estos números fácilmente, ¿no? No se pueden deducir fácilmente. Y entonces la solución es sí se puede, porque además en principio no sabíamos si se podía o no, sí se puede y esta es la solución. Fíjense que un problema nuevo lo estamos resolviendo con las herramientas que aprendimos casi al comienzo de la clase. ¿Mm? Que un vector sea combinación lineal de otros vectores es resolver un sistema de ecuaciones. Bueno, vamos a terminar la clase viendo algunas proposiciones que son muy intuitivas, en el sentido del resultado es muy intuitiva, con respecto a combinaciones lineales, ¿no? Entonces, tomamos un subespacio de B y tomamos K vectores de W del subespacio. Entonces, cualquier combinación lineal de estos vectores pertenece a W. Eso es bastante obvio, porque las combinaciones lineales son sumas de los vectores multiplicados por constantes. Bueno, los vectores multiplicados por constantes pertenecen a W. Y las sumas pertenecen a W, porque son subespacios. Debemos probar que para cualesquiera lambda 1, lambda k, en K se cumple que lambda 1 W1 más, acá me falta un más, lambda k WK pertenece a W. Bueno, como W es subespacio, por la propiedad 2, digamos, de la definición, lambda I por WI pertenece a W, para todo I. Por un argumento inductivo, muy similar al que vimos en otras ocasiones, no es difícil probar que la suma de k elementos en W es un elemento de W. Es decir, 2 elementos de W, por definición, están en W. 3 se hace por inducción y 4 también, ¿no? Por lo tanto, acá también le falta un más. Si lambda 1, como lambda 1 W1, lambda k WK pertenece a W, la suma también pertenece a W y ya está probada. Es un resultado muy intuitivo. Cualquier combinación lineal de vectores en un subespacio sigue perteneciendo al subespacio. Y otra cosa también muy intuitiva, que con esto ya medio cerramos, quizás damos un poquito más, pero esto es lo último para cerrar. Uno tiene, uno ahora no tiene un subespacio, tiene k vectores de un espacio vectorial. Entonces hace todas las combinaciones lineales. Este es el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos k vectores. Bueno, eso es un subespacio también, ¿no? Entonces ahí cierra el círculo, digamos, ¿no? Es de alguna forma, ¿no? Entonces vamos a repetir el enunciado bien. Sea B un espacio vectorial sobre K y sean B1, BK vectores en B. Entonces, W, el conjunto de todas las combinaciones lineales de B1 y BK, es un subespacio vectorial. ¿Cuál es la demostración? Bueno, no es muy... Hagámosla en el Jamboard porque es más fácil, digamos, ¿no? Si B1, BK pertenecen a B, en el espacio vectorial, implica que W, que son los lambda 1, B1, más, lambda K, BK, su espacio de B, ¿no? No pongo que lambda 1, lambda K están en R, pues, demostración, ¿no? Tengo que probar hagamos, en las transparencias no están por definición, hagamos por definición. ¿No? La primera parte de la definición tengo que ver que dos vectores en W están en W. La suma de dos vectores en W está en W. Sea W1 igual lambda 1 B1 más lambda K BK. Y W2 mu1 B1
más mu k bk. Son dos vectores en W. Todo vector W es de esta forma. Entonces, ¿cómo es la suma? W1 más W2 es lambda 1 B1 más lambda k BK más mu 1 B1 más mu k BK. Pero usando la propiedad asociativa y conmutativa, esto es fácil de ver que es lambda 1 B1 más mu 1 B1 más lambda 2 B2 más mu 2 B2 y así sucesivamente, ¿no? Más lambda K BK más mu K BK. Bueno, y ahora saco los BI como factor común y me queda lambda 1 más mu 1 B1 más lambda K más BK, mu K, perdón, BK. Y ya está. Esto pertenece a W, porque es combinación lineal de B1 y BK. Y de forma análoga, lambda por W1 es lambda por lambda 1 B1, lambda K BK. Pero por la propiedad distributiva aplicada, iterada muchísimas veces, esto es lambda por lambda 1 B1 más lambda K BK, y esto pertenece a W, ¿no? Es una combinación lineal de B1 BK. Entonces, los dos resultados importantes que vimos ahora son los siguientes. Los dos resultados que vimos son los siguientes. Si yo tengo un subespacio, cualquier combinación lineal de vectores en subespacio se queda en subespacio. Y si tengo K vectores, todas las combinaciones lineales de K vectores forman un subespacio. Y además, todos los subespacios son así. Todos los subespacios son de esta forma. Bueno, entonces vamos a terminar con esta definición. Sea B un espacio vectorial sobre K y B1 BK perteneciente a B. Al subespacio vectorial denominado W, en este caso, que es lambda 1 B1 más lambda K BK para lambda 1 lambda K en K, el subespacio de las combinaciones lineales de B1 BK se lo denomina subespacio generado por B1 BK. Está claramente, el nombre que tiene responde más o menos a la intuición que uno tiene. B1 BK generan este subespacio W, porque son todas las combinaciones lineales de ellos. Este W se denota o así, como corchetes angulosos B1 BK, o el generado de B1 BK, o en los libros en inglés le ponen también el spam B1 BK. Generalmente vamos a preferir esto, o esto. Este no lo vamos a usar. Esto es para que ustedes sepan si lo ven en algún libro. Además, en este caso diremos que el conjunto S de los B1 BK genera el subespacio W, o indistintamente que los vectores B1 BK generan W, ¿no? El subespacio generado por B1 BK, entonces decimos que los vectores B1 BK generan W, es muy natural, no hay nada raro. Un caso especial, que será de suma importancia, es el caso en que consideramos todo B. B es un subespacio de B, ya lo vimos, ¿no? 0 y B son subespacios de B. B es un subespacio de B. Entonces, vamos a estudiar los generadores de B y en particular unos conjuntos de generadores que se llaman bases, que son los conjuntos de generadores mínimos, si se quiere, o que generan cada elemento de una única forma, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en las dos clases siguientes. Bueno, este es un resultado que vamos a probar la clase que viene. Si B es un espacio vectorial sobre K, entonces la intersección de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Esto directamente los paso a las filminas de la clase que viene. Hoy no lo vamos a ver. La intersección de subespacios vectoriales es subespacio vectorial.
la unión de espacios vectoriales no es espacio vectorial en general. Bueno, por hoy ya terminamos. Eh, Traten de consolidar bien lo que es espacio vectorial y subespacio vectorial. El jueves seguimos, vamos a estudiar lo que es independencia lineal, que es un concepto nuevo, y posiblemente la definición de base. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Chau, chau.